Buenas. Nada, tengo el placer de haber traído a Oriol, que es de los inversores en la fase en la que estáis más relevantes que hay en España. Oriol nos conocimos hace, no sé, 10 años. Sí, 10 años, sí, no sé. Sí, con tu primera startup, después en tu segunda. Sí. De hecho, es un honor tener aquí a nuestro amigo que tenga tiempo de hacer de profesor, ¿vale? No, esto no pasa. No, de verdad. No, cuando hice mi máster, me acuerdo, me ponían, ¿sabes? Tenías que hacer un test de psicología I know, y me ponías que eres profesor. Emprendedor. Lo disfruto y ya está. Entonces, el objetivo era que Oriol nos pudiese contar un poco últimas tendencias que ve en inversión en Pre-Seed y en Seed, que os dé algunos tips, unos red flags que ve también muchas veces lo que digo, ¿no? O sea, los inversores son un poco como las exnovias que cuando te dicen que no, no te dicen la razón de verdad, ¿no? Correcto. Pues aquí... ahora lo vamos a confesar. Ahora vamos a confesar todo lo que no confesamos habitualmente. Efectivamente. ¿Vale? O sea, que son de los 15-20 minutos que nos contará Claro Oriol. que sí. No bullshit, como decimos, no bullshit. ¿no? O sea, que muchas gracias por acercarte. No, que va, tío, Matt, muchas gracias por esta ocasión. Y nada, nos seguimos viendo, como digo siempre, en nuestro encuentro anual aquí en Absolutamente. No, pero más encuentros. Fenómeno. Gracias, tío. No, pues, oye, primero, solo para entender un poco quiénes sois, ¿no? Lo que quería entender es ¿quién no es emprendedor? Y para mí emprendedor quiere decir que tienes una empresa constituida, ¿vale? Y que estás avanzando. ¿Alguien que no sea emprendedor? Bueno, a ti te conozco, que no sea emprendedor. Muy bien. ¿Y tú no eres emprendedor porque la vas a constituir, una empresa, o porque estás pensando si lanzarte o no? Muy bien. Entonces, de los que sois, y tú tampoco eres emprendedora, pero estás también considerando. Muy bien. Qué bueno, a ver si la próxima no la cierras, sino que la vendes. ¿Vale? Entonces, ¿quién de aquí que es emprendedor, ¿vale? Tiene una empresa ya con más de 2 empleados? Muy bien. ¿Quién de aquí, su empresa, está facturando más de 100.000 euros al mes? Al mes. Muy bien. ¿Quién de aquí está facturando más de 10.000 euros al mes? 10.000 euros al mes. 10.000. No, primero eran 100.000. Primero eran 100.000 y ahí teníamos 2. Ahora más de 10, muy bien. ¿Y quién de aquí cree que va a empezar a facturar el próximo mes? ¿O en 2 meses o 3? De los que no es. Muy bien. Excelente. Perfecto. No, pues, no, simplemente es un poco... Y por último, ¿quién de aquí está haciendo un proyecto B2C? ¿B2C? ¿Alguien? Muy bien. ¡Wow! O sea... 4. ¿Quién de aquí está haciendo un proyecto B2B por exclusión, no? Fenómeno. Pues es una proporción de B2C extraordinariamente alta respecto a lo que estamos viendo a día de hoy. Pues si os parece bien, me presento en un par de minutos y pues os comento cómo he visto pues, la evolución en los últimos años del tema de inversión y temas que son relevantes para gente pues, que está empezando a día de hoy. Mirad, yo me llamo Oriol Juncosa, ¿vale? Vivo en Barcelona, pero vengo a Madrid casi cada semana porque tengo a mi socio y soy cofundador de Plus Partners, ¿vale? Es un fondo básicamente dedicado a Pre-Seed en el sur de Europa. Plus Partners, el Plus es porque aportamos un valor adicional y después os cuento cómo lo aportamos. Y el Partners es porque queremos tratar a los emprendedores como partners y no solo como repositarios de capital que les damos, ¿no? Y eso es muy importante, especialmente en fases pre-seed. Nosotros invertimos especialmente en fase pre-seed. Invertimos en fases iniciales, desde que no haya revenue hasta que haya algo de revenue, básicamente. ¿Vale? Y en el pasado he invertido en 80 startups, básicamente todas ellas entre fase pre-seed y seed. De esas 80 startups hay algunas que hay un índice, probablemente tenemos el mejor índice de supervivencia de un venture capital en Europa, 70% en un corte de 10 años habiendo invertido en 80 startups, básicamente todas pre-seed. ¿Por qué? El Plus
lo hacemos de forma relativamente activa, ¿no? Intentamos acompañarles en esas etapas iniciales, ya bien sea nosotros o ya bien sea con asesores que tenemos, para que realmente pues, esas primeras etapas en las que ciertas decisiones pueden suponer la vida o la muerte prácticamente de la startup, pues, oye, pues si tienes a alguien que ya lo ha hecho, pues mucho mejor, ¿no? Plus Partners lo que he fundado con mi socio, que se llama Enrique Linares. Enrique Linares creó y fue CEO del primer unicornio basado en España, que es una empresa que se llamó Letgo. Y Letgo básicamente era un marketplace C2C, relativamente similar a lo que es Wallapop, pero únicamente se comercializó en Estados Unidos y en Middle East. Pues tuvieron un éxito muy bueno a una empresa pues, controlada por Andreessen Horowitz, que es uno de los grandes VCs internacionales. Entonces, Plus Partners es mi segundo fondo. Hemos invertido en 7 startups y es un fondo claramente marcado por la IA. De hecho, empezamos a invertir en el primer trimestre del año pasado. Anteriormente, tuve un primer fondo que se llamaba Encomienda Smart Capital, ahora le cambiamos el nombre, se llama ESC Venture Capital, en el que invertimos en 40 empresas, levantamos 24 millones, invertimos en 40 empresas y a día de hoy es un fondo top 10% en DPI, que DPI básicamente quiere decir en cash, top 10% de Europa en rentabilidad cash. Porque aquí es importante medir el cash. Y si es rentabilidad cash para los inversores, quiere decir que probablemente es top 6% en rentabilidad cash para los emprendedores, ¿vale? Porque además nuestras empresas habitualmente se diluyen relativamente poco. ¿Vale? Y ahora os contaré por qué. Entonces, ahí invertimos en 40 empresas, hemos desinvertido en muchos. Por ejemplo, alguna que potencialmente os va a sonar, una empresa que se llama Cobee, C-O-B-E, que pasó, invertí en Cobee en el año 2019, cuando no tenía revenue, se vendió en el año 2024 por 175 millones a Sodexo. ¿Quién conoce Sodexo? Muy bien, pues se vendió a Sodexo. Tuve también Y también he invertido en unas 35 como Business Angel. Alguna de empresas que igual os va a sonar y quizás hasta la utilizáis, es una empresa que se llama Holded, que es un ERP para pymes o para gente que empieza. Si no la utilizáis, os recomiendo que como mínimo lo veáis. Holded, invertí en 2016 en Holded, fui el primer Business Angel de ahí. Y se vendió en 2021 por 200 millones, en 5 años. Cobee se vendió en 4 años y medio, Holded se vendió en 5 años. Estoy esperando tener startups que duran más tiempo, para ser sinceros. Pero bueno, van bien. Y estas son empresas en las que invertí pues, pre-revenue o con muy poco revenue, ¿no? Y solamente para cerrar, en Plus Partners, aparte de que la IA evidentemente pues está marcando gran parte de lo que invertimos, ¿no? Invertimos también en verticales. El 80% de lo que invertimos es básicamente en 3 verticales. Es salud y nutrición, es la democratización de lo que es las finanzas y la propiedad, y por último lo que llamamos el futuro del trabajo y la automatización. ¿Qué quiere decir el futuro del trabajo y la automatización? Quiere decir, invertimos en esas herramientas que permiten que los empleados sean más productivos. Y eso quiere decir empleados pues, de marketing, de finanzas, de operaciones, de logística, etc. ¿Vale? Y eso lo llevamos también a la parte de robótica. De hecho, tenemos varios inversores en el fondo que son pues, espectaculares en todo lo que es el tema de robótica, ¿no? Y nada, tenemos un fondo de prácticamente 50 millones, 48, nos quedan un par de meses para llegar a los 50, nuestro objetivo inicial eran 40, o sea que estamos ya a puntito, hemos invertido en 7 startups, ¿vale? Y os comentaré ahora un poco cómo he visto la evolución. O sea, yo empecé a invertir hace 15 años, ¿vale? Y en esos 15 años básicamente he sido inversor. Anteriormente estuve 8 años trabajando en Londres en temas de asesoramiento, banca de inversión, M&A y financiación para empresas de TMT, Telecom, Media and Technology. Y entonces en esos 15 años, de hecho, aparte de ser inversor, invertir en esas 80 empresas que os comentaba, ¿vale? Tuve 3 años, que fueron 3 años, pues la verdad es que súper interesantes, de estar como CFO y Early Employee en una empresa que está radicada aquí en Madrid, que se llama Carto. Carto, una empresa de
business intelligence a nivel de lo que es cartografía, logística, etcétera, en la que me incorporé pues, cuando éramos 6-7 empleados y en 3 años escalamos a más de 150 empleados, ¿vale? Recibiendo financiación pues, de gente, de inversores muy top, como es Early Bird, que es el mejor fondo alemán, Accel Partners, uno de los top 5 fondos del mundo, o Insight Ventures o Insight Partners, que es uno de los 10 fondos más grandes a nivel ya de lo que es, ya no es Ventures, sino es growth Equity. Y entonces escalamos muy bien, ahora es una compañía que está profitable, factura decenas de millones, probablemente no será un unicornio, pero está muy bien y tiene un gran impacto y se venderá por centenares de millones cuando sea el momento, ¿vale? O sea que también he estado un poco... No he empezado una startup, ¿vale? Pero sí que he estado muy cerca a empezar una startup y con lo cual pues, puedo confraternizar también bastante bien con lo que pasáis en este momento, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre background? Porque si no pasaríamos un poco más a lo que es los tips. Preguntar, ¿eh? Aquí, como os he dicho... con el amigo Mathieu, pues podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos. Mirad, simplemente con Mathieu... Claro. Claro, mira, lo que invertimos en el nuevo fondo, esta es una gran pregunta, de hecho. Mira, en el nuevo fondo de estos de 50 millones invertimos básicamente entre 35 y 40 empresas, ¿vale? Y lo que hacemos es invertimos bastante... hacemos inversiones significativas en la primera inversión. Hacemos entre $500,000 y podemos llegar hasta $1,5 millones. En las mejores empresas del fondo podemos llegar a invertir hasta $2,5 millones en varias fases, ¿vale? Pero lo que intentamos es que la mayor parte de la inversión se vaya al principio. ¿Por qué? Porque es cuando la empresa realmente necesita más cash para tener más runway, o sea, para poder realmente pues, subsistir durante más tiempo, hasta que termina pues, probando que tiene un mercado, bueno, primero que el equipo lo funciona, que tiene un mercado, que tiene una tecnología pues, adecuada, etc., ¿no? Y entonces nosotros hacemos esto y podemos, en las rondas podemos tomar 3 roles. Podemos tomar un rol de liderazgo, ¿no? O sea, yo pues siempre coinvertimos, siempre hay otra gente que invierte, business angels, otros fondos, etcétera, ¿no? Pero tenemos un rol de liderazgo, un rol de coliderazgo con otro que invirtamos en eso mismo con nosotros, o un rol de acompañar si hay alguien pues, que está invirtiendo pues bastante más, ¿no? Pero siempre intentamos ser muy activos y, por ejemplo, un feature que tenemos que me encantado de comentaros es por ejemplo, nosotros invitamos a las startups, ¿no? A que cojan algunos expertos o a que cojan pues, advice de algunos expertos que tenemos y nosotros pagamos las primeras 15 horas de cada experto. Tenemos un coach, por ejemplo, que es algo muy importante porque muchos de vosotros... ¿Quién tiene cofundadores en la empresa? ¿Quién tiene cofundadores? Muy bien. Entiendo que los otros sois solo entrepreneurs, ¿no? Vale, fenómeno. Pues el coach... va muy bien por 2 cosas. Cuando hay más de uno, pues estos 2 tienen que llevarse bien, ¿no? ¿Vale? Y muy probablemente no habrá mucho tiempo que la gente se conoce, con lo cual pues hay que establecer pues, y lo que serían unos principios de confianza, de comunicación y algo muy importante, de resolución de conflictos. ¿Vale? Y entonces, esto, pues ese coach lo toman todas las startups pues, y lo pagamos nosotros, unas 15 horas. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que vender también, ¿no? ¿Vale? Pues tenemos un par de asesores que son espectaculares, que ellos mismos también han sido emprendedores, pero muy enfocados a tema de ventas, ¿no? Y que básicamente, pues unas horas pues durante unos meses las prestan y las pagamos nosotros a montar un poco lo que sería pues estrategia de ventas. Tenemos también gente top, y estos han estado en unicorns, ¿vale? Tenemos gente top en producto, en data. Y lo que hacemos es eso, para que no haya ningún tipo de resistencia, para que no digas, no, es que ahora no me va bien financieramente. No, lo que hacemos es, oye, los prestamos, entre comillas, ¿no? Pues durante unas horas de forma gratuita, ¿vale? Y eso es un poco, es lo que da ese plus al principio, ¿no? Por eso nos llamamos Plus Partners, ¿vale? Entonces, no sé si he respondido a lo que... Vale. Y nosotros lo que hacemos cada año, pues invertimos entre 6 y 10 startups aproximadamente y tenemos un periodo de inversión de unos 5 años. O sea que estamos a menos de la mitad. O sea, empezamos a invertir, la primera inversión la hicimos en marzo del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Sí, perdona, a ti.
Claro, sí. Nosotros nos estamos situando a día de hoy en torno a un 10-15%. ¿Vale? Es nuestro benchmark de participación. Pensamos que es muy importante, o sea, algo que para nosotros es fundamental, es que el emprendedor, ¿vale?, tenga un nivel de ownership muy fuerte, ¿vale? Un nivel de accionariado muy fuerte. ¿Por qué? Porque si no, la línea entre ser emprendedor y ser empleado bien pagado con acciones está ahí, ¿no? Y entonces, y el problema es, o sea, esto de hacer startups, algunos de vosotros creo que ya habéis hecho algunas, con lo cual pues ya no es la primera, pero da muchas vueltas. Y en un momento dado uno se piensa que está en la cúspide del Everest y en otro momento pues que está en lo más hondo del pozo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pero si no tienes el drive de, por un lado, idealmente ser bastante mission-driven entrepreneur, o sea, que tengas una cierta misión, un cierto objetivo que trascienda la mera pues, operativa de la startup. Y por otro lado, que evidentemente no tengas un pastel muy grande, pues al final pues hay mucha gente que se baje del carro, ¿vale? Y ya está, y es fine, no hay problema. Pero sí que para nosotros es muy importante que esa dilución esté minimizada en cada uno de los pasos, ¿vale? De hecho, en el fondo anterior, por ejemplo, en el fondo anterior ahora tenemos una startup que cuando invertimos facturaba 200 euros al mes. Y eso fue en junio del año 2021. Ahora factura 50 millones. ¿Vale? Para llegar a 50 millones en este periodo han necesitado solo 2,5 millones de inversión. De hecho, realmente neto son 1,7. ¿Vale? Es una startup del sector logística. Este año va a facturar, yo creo que se cerró el año pasado en 40, este año va a facturar unos 65 o algo así. Y los emprendedores tienen aún más del 70% de la empresa. Y es brutal. Es brutal cuando ves eso, porque eso les cambia su vida, la vida de sus hijos, la de sus, hasta la de sus vecinos, si son generosos. ¿Vale? ¿Vale? Pero claro. Y por otro lado, al mismo tiempo, ellos se sienten muy ownerships, ¿no? Con lo cual, oye, pues continúan teniendo pues un sentimiento de capital efficiency, continúan teniendo un sentimiento de que oye, pues que tienen que fichar pues la mejor gente, etcétera, pues para evolucionar esto, ¿no? ¿Vale? No sé si he respondido un poco a esto. Entonces, ¿qué es lo que el primer punto que quería comentaros, ¿no?, un poco es cómo ha cambiado, ¿vale? Si vamos atrás, ¿no? Mirad, la primera charla que hice en South Summit fue en el año 2014 en la Plaza de las Ventas. En la Plaza de las Ventas. De hecho, curiosamente, fue con Julien Codorniu, que ahora que en ese momento estaba en Facebook y ahora es inversor de un fondo que se llama 20VC. Y entonces, ahí, en ese momento, ¿qué es lo que estaba empezando? O lo que había empezado, pero estaba realmente en un momento muy fuerte. Cloud. ¿Vale? Cloud, que es Cloud y SaaS, ¿no? Cloud y SaaS, ¿qué es lo que permitían? Permitían que las empresas, que vuestros potenciales clientes en el caso de B2B, pues realmente hiciesen un deployment del software pues mucho más rápido, que además lo pagasen en modo licencias, ¿no? Que no tuviesen que hacer pues, oye, pues un gran desembolso al principio, ¿vale? Pero con el compromiso que las empresas les decían de, oye, mientras tú pagas, esto va a estar actualizado, ¿vale? No es licencia que tienes que pagar al principio y después ya veo si te actualizo, ¿no? No. Mientras tú pagues, esto va a estar actualizado. Y además de forma pues muy ágil, ¿no? Vale, pues eso fue el principio del cloud. El cloud evidentemente llevó más productividad, ¿vale? Pero especialmente lo que llevó fue pues a que hubiese información mucho más accesible, ¿no? Y que a partir de ahí pues fuese consumption on the go, ¿no? ¿Vale? Y eso pues subió pues muchísimo lo que fue pues el uso del software. Mirad, cloud realmente empezó cuando empezó en el año 2005. En el año 2005 el sector de software estaba más o menos en 150 billions de revenue. Y en el año 2005-2006 se lanzó AWS, Amazon Web Services, ¿vale?
desde entonces hasta ahora, el sector de software global, ¿vale?, ha aumentado hasta unos 750 billones de market cap. Pero fast forward a donde estamos ahora, ¿vale? Ahora empieza la era de la IA. ¿Qué es lo que nos trae la era de la IA? ¿No? Algo fundamental. Nos trae mucha mayor productividad individual porque nos trae inteligencia. Bueno, primero nos trajo más inteligencia, ¿vale? 2022, ¿vale? Que salió pues, OpenAI, lanzó pues, públicamente el primer ChatGPT, etc. Y la primera fase fue traernos más capacidad de procesamiento, inteligencia, etc. Pero algo fundamental, que además es fundamental para los emprendedores que empiezan ahora, ¿vale?, en los últimos 2 años lo que nos ha traído es capacidad de action. ¿Qué quiere decir eso? Nos ha traído capacidad de empoderaros a vosotros, ¿no?, con, por ejemplo, agentes de IA, ¿no?, para que cuando tú decías yo soy solo co-founder, bueno, igual tú puedes tener 3 co-founders más, ¿no? Pues tendrás a Juan, tendrás a Eva, que son tus agentes, ¿vale?, y que hacen cosas que te interesan, ¿no? Y esa capacidad de action, ¿vale?, lo que hace es que nos cambia el paradigma. ¿Por qué nos cambia el paradigma? Porque ahora mismo, así como antes, cuando el SaaS entró y creció, pues había, o sea, nuestro paradigma de software a día de hoy es básicamente 1 trillion de revenue. La mayor parte es SaaS, ¿vale? Pero hay parte que es software que no es SaaS, ¿vale? Pero es que ahora las nuevas startups lo que están compitiendo o su mercado de referencia ya no es el software, es el trabajo. Es la capacidad de actuar, es la capacidad de... Y con lo cual el mercado de referencia ya no es un trillón en el mundo, son 10 trillones, o 20 trillones, o 40 trillones. Es la capacidad de hacer cosas, es la capacidad de dar servicio. Es lo que se llama el service as a software. Y eso es algo fundamental. Eso lo que nos está cambiando ahora es que las startups, por ejemplo, ¿no?, las startups más grandes, basadas en SaaS, ¿vale?, pues para conseguir pues, ingresos pues de 50 millones, ¿vale?, la mayor parte de ellas pues, igual tenías que estar en niveles de empleados pues, de 400, 500 empleados, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran empoderados por la inteligencia, por el SaaS, por los datos, pero en cambio ahora el nuevo paradigma para llegar pues, a facturaciones muy elevadas es que puedes tener bastantes menos empleados. Eso a nivel social tiene sus temas, ¿vale?, que evidentemente pues, en algún momento dado habrá que tener un debate social sobre eso, pero a día de hoy para las startups puedes empezar de forma mucho más ligera, ¿no? Y no únicamente eso, sino que alguien generalista como yo, a día de hoy, tienes unos skills que, por ejemplo, te da un Claude o te da pues, otros modelos que te permiten combinar la parte generalista con parte mucho más especialista. ¿Tú puedes llegar a programar un software relativamente sencillo siendo generalista? Pues evidentemente que sí. ¿Podrías llegar a vender un software pues, relativamente sencillo sin mucho conocimiento o con cero conocimiento de programación? ¿Puedes crearte apps? Sí, of course. O sea, esto se hace, ¿no? ¿Puedes tú empezar a entender, oye, los conceptos de ciberseguridad de tu empresa también? Podrías llegar a tenerte tu agente de ciberseguridad que te va observando, ¿vale? Pues qué es lo que pasa en la empresa. Y eso, a nosotros como inversores, ¿vale?, también nos cambia los patrones. ¿Por qué? Porque el equipo inicial, ahora mismo, es un equipo muy fundamental. ¿Por qué es un equipo muy fundamental? Porque ese equipo se va a empoderar muchísimo con la IA, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es... ¿Por qué? Porque ese equipo puede ser que con 3, 4, 5 personas, ¿vale?, el equipo fundacional puedan llegar muy, muy lejos, ¿no? Mucho más lejos que antes. Mucho más lejos que antes.
Y por lo tanto, vuestros empleados iniciales, ¿no?, tienen que ser gente que en su día a día, ¿vale?, hayan hecho ya el unlock y el descubrimiento de qué es lo que les pueden dar la IA a los agentes, etc. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene que ver cómo puede potenciar su trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo en el año pues, 2014, 2015, 2016, ¿no?, cuando veía equipos, pensaba, oye, pues los equipos que tengan experiencia en el sector, que tengan experiencia pues, en ventas, que tengan experiencia pues, en IT en ese momento, producto, etc., ¿no? ¿Vale? A día de hoy, ¿qué es lo que más valoramos? Y de hecho es que tenemos modelos para identificar eso. La capacidad de aprender, actuar sobre lo que has aprendido y desaprender. ¿Por qué? Porque las cosas cambian tan rápido, ¿vale?, que cuando yo hablo con la gente, lo que intento entender, la única cosa que intento entender es esta mujer o este hombre, ¿qué han hecho en los últimos 12 meses? Que me den una prueba de que efectivamente va a poder aprender todo lo que se le va a venir encima en los próximos 2 o 3 años y que lo van a poder implementar. Y eso es fundamental. Y eso yo os diría, es más fundamental, es más fundamental que tener experiencia en el sector. ¿Vale? Si no hay un equipo que esté preparado con hambre para aprender, implementar y desaprender, complicado. Primer punto. Segundo punto. Así como antes uno podía casi hacer un poco de outsourcing en según qué momentos de la parte de tecnología, porque dices, oye, pues mira, yo nunca he invertido mucho en este tipo de empresas, pero hay otra gente que sí decía, no, yo tengo una persona de business que me vende, tengo a alguien más o menos de producto, y la parte de tecnología, como algunos llaman de IT, yo no lo llamo IT por respeto, ¿vale?, porque yo creo que tecnología es alguien pues, que programa y tal, ¿no? ¿Vale? Pues alguien pensaba que podía ser un tema de outsourcing a una agencia, etc., ¿no? A día de hoy no. A día de hoy no, ¿por qué? Porque la tecnología y el producto están íntimamente ligados al negocio, ¿vale? Y como la tecnología y el producto es un enabler tan grande de lo que tú puedes hacer en tu negocio, ¿vale?, tiene que evolucionar todo de forma compacta, ¿vale? Y no te lo pierdas, la evolución es tan rápida que hay que tomar decisiones mucho más rápidas que antes, ¿no? O sea, ha salido un nuevo modelo, ha sido un nuevo agente. Resulta que Anthropic me ha sacado. Yo estoy en recursos humanos y Anthropic me acaba de sacar un tema de recursos humanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos a los clientes? Hay que hacerlo rápido, porque cada pocos meses tienes esto. Con lo cual, si uno quiere plantear una empresa tecnológica a día de hoy, ¿no?, la parte de tecnología, eso, con gente, no con el señor de IT que lleva pues 10 años programando en C++, ¿no?, o en Java o en COBOL y se encuentra muy cómodo aquí. Y ese señor, I'm very sorry, pero no sé, que continúe pues, en un banco o donde sea, pero claramente a nivel de emprendedor no nos interesa porque esto se va al garete, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene lo primero, la capacidad de aprender, actuar y desaprender. Nosotros, de hecho, a día de hoy, ¿vale?, en la parte de IT especialmente, o en la parte técnica, nos cuesta mucho coger gente que hayan estado 10 años en un corporate manteniendo sistemas. I'm very sorry, pero esta persona o se actualiza y prueba que se actualiza y que lo ha hecho de forma consistente, o no sirve para la próxima, para lo que se viene. Porque lo que se viene es velocidad, es aprender, es self-learner, ¿no? No es, oye, no, es que me tengo que tomar un cursillito de no sé cuándo dentro de 6 meses para actualizarme y tal. No, tío, vete a YouTube y actualízate con YouTube, ¿no? Y con cualquier otra cosa. Y eso no es únicamente para el tecnólogo, es para todos. Es para también el tipo de business. ¿Por qué el tipo de business tiene que actualizarse? Porque el tipo de business tiene que entender, oye, que están saliendo. Y hablamos de agentes en general, pero hay una casuística brutal ahí, ¿no? Porque lo que la tecnología hoy es capaz de hacer es tan brutal, te puede afectar tanto al negocio, ¿vale? Pero únicamente eso, la forma como esa tecnología se paga, ¿no? Tú vas a pagar
a un agente por resultado? ¿Vas a pagar a un agente por conversación? ¿Vas a pagar a un agente por traer un cliente a tu cliente? ¿Vas a pagar a un agente un flat fee? Mira, yo no me preocupo y yo todos los agentes igual. Flat fee. Y dices, coño, ¿pero qué pasa? Que es que a mí los agentes tienen un coste variable. Como más me utilicen a la gente, más tokens tengo que pagar. Con lo cual, si yo a mis clientes les cobro un flat fee y les dejo unlimited usage, pues en un momento dado mis márgenes se van a ir a cero, ¿no? Y eso es muy fundamental, la forma como haces pricing, ¿vale? Pues por eso hay que tener esa compenetración entre tecnología, producto, business. No, eso de decir, no, tengo una agencia que me lo está haciendo ahí en Colmenar Viejo. No, eso no. ¿Vale? O peor, tengo una agencia que me lo hace en Venezuela porque tiene unos programadores de 10.000 al mes, ¿vale? Que bueno, van a sacar algo de ahí que te cagas. No, eso ya no sirve. Y perdona por todo el respeto, por si alguno utiliza una agencia de Venezuela de 10.000 euros al mes. No, al mes no, al año, de hecho sería. ¿Vale? Pero eso para las empresas que estamos viendo ya no sirve. No, o sea, ya no sirve en los sectores en los que nosotros invertimos. O sea, si uno quiere oye, pues hacer un tema en un sector extremadamente tradicional, donde los ciclos son mucho más avanzados, oye, pues igual uno, pues utilizando los developers de Venezuela, pues va a ser el rey en un mundo de tuertos, ¿no? O sea, si uno piensa en, no, pues mira, es que resulta que yo me dedico a un tema muy industrial, de herramientas industriales, pues está muy bien. Entonces, eso te cambia eso. Y perdón, que nos estamos... ¿2 minutos? 2 minutos, vale, fenómeno. Eso te cambia esto. Pero no únicamente hay un cambio a nivel de lo que son modelos, sino que también hay un cambio fundamental, que es en cómo unos interactúan con los clientes. ¿Cuál es la interactuación con los clientes? Mirad, a día de hoy los clientes están tan empoderados potencialmente, porque ellos mismos tienen una tensión de buy o make, de hacer o contratar, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si nos vamos a un banco, pues un banco tiene equipos de IT, sí, los que te dan pues el C++, pero también tiene gente que está a la última, ¿vale? Y están empoderados con los mismos agentes que vosotros, ¿vale? Y probablemente se mueven también bastante rápido. Y están tomando decisiones de decir, oye, mira, es que esto que me está trayendo esta startup, es que igual me lo hago en casa. ¿Por qué? Porque es que el fin de semana pongo a programar a la gente y el lunes me lo saca, en función de cómo sea eso. Con lo cual, la necesidad de tener una propuesta de valor única y defendible es mucho más importante ahora, porque el cliente puede hacer mucho más de lo que hacía antes. Y entonces, esto si hablamos de B2B, si hablamos de B2C, en ciertos aspectos también podría ser, ¿no? Pero, por ejemplo, y termino con el ejemplo ahora y ya pasamos a la parte más interesante, que sois vosotros, la verdad. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Las empresas que son nativas de Internet, scale-ups, ¿vale? Que vosotros igual queréis vender, pues, no sé, a los Job and Talent de este mundo, a los Travel Perk, etcétera, en distintos sectores. Pues estas empresas, o sea, son una vorágine a día de hoy, de crear nuevo producto, de crear nuevas cosas. A estas empresas a día de hoy es complicado venderles para una startup, porque están a unos niveles brutales. A los bancos también es relativamente complicado en función del sector. Sector industrial, más tradicional, el sector de pyme. Ahí es donde hay aún una startup, después de haber pasado por este curso y de tener a Mati como profesor, estáis ya muy empoderados para atacar lo que es pues, ese sector más de pyme, industrial, hasta alguien más avanzado, pues tema más enterprise o lo que sea, ¿no? Pero eso, es muy importante que penséis siempre que el cliente a día de hoy está tan empoderado casi como vosotros. Y por lo tanto la exigencia de cambio, lo que decíamos de aprender, actuar y olvidar, es aún superior,
¿vale? Porque ellos, los mejores, probablemente hacen lo mismo. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Claro. Y por lo tanto, esto lo que nos pasa es como tienes ahora, o sea, y por otro lado, desde un punto de vista de fondo, lo que estamos viendo es que las escalabilidades de las empresas a día de hoy pueden ser brutales. O sea, nosotros, en 2 empresas en las que invertimos pre-revenue del fondo, a día de hoy tenemos 7, en un año están ya en más de 3 millones de ventas, a 70-80% de margen, ¿vale? Y eso palidece respecto de lo que han hecho otras empresas como Lovable, Legora, etcétera, que en 2 años están en 50 millones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el último factor que os quería comentar es que a día de hoy, probablemente en los últimos 15 años, es el mejor momento para emprender. ¿Por qué? Y especialmente emprender en enterprise. En B2C también hay mucho ruido y la parte de viralidad es tan difícil como antes. Pero en enterprise y en B2B, la gente está muy interesada en lo que les podáis contar. Están muy interesados en probar. Después de probar hay que quedarse, ¿eh? Porque si te prueban y te dicen sayonara, ya no, pero están muy interesados. Y entonces tenemos gente como Inditex que está contratando a empresas de nuestro portfolio y les está pagando mucho dinero a empresas que tienen 10, 15 empleados. Porque dicen, es que no lo encuentro esto. Inditex tiene muy buenos programadores en Galicia, con mucho respeto, pero no lo encuentran. Y como ellos, hay muchos, donde antes una enterprise hacía un cambio de RP o de CRM o no sé qué una vez cada 5 años, ahora se están planteando hacerlo ahora para ver qué es lo que hay. O sea que grandes oportunidades, ¿vale? Grandes oportunidades, también hay que trabajar mucho para conseguirlas, pero bueno.